Hola, mucho gusto. Es un placer para mí presentar a este panel de lujo. Eh, Tenemos a Rodrigo Mayorga, máster en Antropología y Educación, historiador y antropólogo, graduado de la Universidad de Columbia. Muriel Alarcón, periodista freelance, máster en Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Jimena Vial, historiadora, máster en Museum Anthropology, no lo sabía decir en español. Y Carlos Singer, profesor titular de la Universidad Católica, PhD en Decision, Risk and Operations. Marcos está en este minuto en una ceremonia de graduación, así que se va a unir al resto del grupo a las 7 de la tarde. Estamos aquí para presentar el cuarto libro de Rodrigo Mayorga, el cuarto libro de una serie. Se llama Los relatos de un chileno en Nueva York, que se empieza a escribir en el 2017, contando las experiencias de un chileno que parte a Nueva York a estudiar con su polola. El alter ego de Rodrigo es Roberto Romero. No, me imagino que nos vas a contar de dónde nace esto, qué similitudes o diferencias tiene contigo. Y también me imagino que nunca te imaginaste que ibas a publicar estas historias y que ya íbamos en el cuarto y que da para un quinto, porque hay muchos más capítulos en las redes sociales de los que abarcan los cuatro tomos. Eh, el cuarto tomo acaba de ver la luz a fines del 2021, sumando un total de 260 capítulos. Muchas anécdotas, muchas vivencias. Eh, te voy a dar la palabra, Rodrigo, para que nos cuentes todo y luego abriremos el panel para comparar experiencias, para que nos cuenten anécdotas y para hacerles algunas preguntitas de lo que significa para un chileno irse a estudiar a Nueva York, irse a estudiar a Columbia, irse con un presupuesto de estudiante a la ciudad, a una de las ciudades más caras del mundo. Así que, Rodrigo, tienes todo el escenario. Muchas gracias, Vivi. Primero que nada, darle las gracias al Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago por organizar este evento, esta presentación panel. Gracias también a mis copanelistas hoy día, a Muriel, a Jimena, a Marcos, que llega en un rato más, y también gracias a todos quienes están viendo esto ahora desde su casa en este formato online. Hemos tenido varios formatos para presentación de estos libros. Estaba pensando yo hoy día en la mañana, porque cuando el primero, tengo acá para demostrarlo, el primero que salió en junio del 2019, un poco antes de que la Muriel partiera a Nueva York, lo presentamos en la librería La Trayecto Bookstore, ahí en la línea 6 del metro, que es de la editorial, una librería que todavía no estaba abierta. Técnicamente fue una presentación en un espacio vacío. Después, al año siguiente, en junio del 2020, en plena pandemia, presentamos el segundo, que ese lo hicimos en un formato online, parecido a este, pero en una lógica más clásica de presentación, con algunos invitados, pero comentando un poco el libro. Tuvimos algunas cosas audiovisuales también ahí, etc. El tercero salió en diciembre del 2020. Este no tuvo presentación, así que técnicamente contémosla esta también como que lo estamos presentando. Y el último, que como digo yo, la cuarta guagua de papel de este grupo, es lo que estamos presentando hoy día en un formato, como digo, bien distinto, de poder conversar con otras chilenas y chilenos en Nueva York, también la experiencia de esa vida allá. A ver, bueno, primero lo que tú preguntabas, Vivi, que creo es bien importante, o que uno siempre le dicen, bueno, si dónde partió un poco esto, por qué escribir de todo esto, y claro, que si es que uno llega a imaginarse que algo así, algo que parte con un proyecto medio personal en redes sociales, puede llegar a convertirse en una saga prácticamente de libros. Yo creo que la respuesta fácil es no, de ninguna forma. Uno igual lo sueña, uno igual se imagina que realmente pueden pasar cosas mágicas, maravillosas. Todavía nos criamos, esta generación nos criamos con Disney, el Disney que funao, pero aún así nos criamos con esas cosas de que la magia puede ocurrir de repente, y a veces ocurre.
Yo partí escribiendo estos relatos en el 2017, venía llegando hace poco, de hecho, de Nueva York. Yo fui estudiante de máster y doctorado en el departamento, en el programa de antropología en Teachers College durante el 2013 hasta el 2020 que me gradué, pero el 2017 me vine a Santiago a, ¿cómo se llama?, a realizar mi tesis doctoral. Y en ese proceso de realizar la tesis doctoral del terreno de la tesis, entre idas a observar liceos y prácticas de educación ciudadana en liceos de la ciudad de Santiago, las ganas de escribir y también yo creo que la necesidad de procesar lo que había sido la experiencia de irse y lo que era la experiencia de estar volviendo, eh, me llevaron un poquito a la escritura. Yo partí escribiendo esto en mi misma libretita de la que tomaba notas, ahí la Jime las conoce muy bien, la libretita con la que tomamos notas los etnógrafos, en el trayecto del metro entre donde yo estaba viviendo en ese momento y el liceo al cual iba a observar clase. Y como el tiempo de escritura era lo que duraba el viaje de metro, que podían ser 30 minutos, generalmente empezaba a escribir escenas que se me iban ocurriendo y que se fueron dando vida a estos relatos cortos, que eventualmente fueron concatenándose en lo que yo denominé en algún momento una Facebook serie. Facebook era a thing en ese entonces todavía. Bueno, probablemente Franco Parisi nos diría que todavía lo es, pero sin duda alguna era una red social que estaba bastante presente. Y la verdad, para ser súper honesto, yo empecé a subir estos relatos a redes sociales un poco como una forma de accountability. Qué bueno estar en este espacio, que podemos hablar en este Spanglish maravilloso que uno se le queda pegado después de estar en Estados Unidos, y que a veces da vergüenza usarlo, pero es difícil encontrar otra palabra. Yo he escrito desde mucho tiempo, pero tengo el problema de que tiendo a dejar la escritura como un extra en mi vida, y por lo tanto cuando el estrés arrecia es de las primeras cosas que pasa, que quedan un poco en el camino. Y subir esto a redes sociales tenía el objetivo, de alguna forma, yo decía, bueno, si me leen algunos amigos, me leen algunos conocidos, quizás una que otra persona que llegue a esto por redes sociales, al menos me voy a sentir un poco más obligado a continuar. No esperaba que llegáramos a hablar de decenas de miles de personas en ese momento, pero claramente con decenas de miles de personas la sensación de responsabilidad se hizo un poquitito mayor. Esto yo lo iba publicando día a día, esto iba de lunes a viernes en un principio, y luego fue bajando a 3 veces por semana y ya 2 veces por semana al final, hasta llegar a su término, que como tú bien decías, fue en septiembre, perdón, en noviembre de este año, publiqué el último relato con el cual cierra la historia completa, y qué es lo que tendríamos que, ¿cómo se llama?, que decir, cierra la historia, esto más o menos debiera dar para 2 libros más, que es lo que esperamos que ocurra, pero de nuevo, cuando publicamos el primero esperábamos que esto permitiera seguir al segundo, ya vamos en el cuarto, así que tengo esperanzas, creo yo, en esto. Ahora, aprovechando que esto es un lanzamiento propiamente tal, hay un par de cosas que me parece importante también comentar, hablar un poquito de este cuarto libro y de la serie en general, pero enfocarme un poco más a este cuarto libro. La serie, para quienes quizás no la conozcan todavía, es una serie o una saga, como lo queramos llamar, justamente de este personaje, Roberto Romero. Podemos definirlo una especie de alter ego, de basado en hechos reales o de inspirado libremente en hechos reales. Esto no es una crónica, no es una autobiografía, a pesar de que juega un poco obviamente con esa lógica. Y Roberto Romero es un personaje que parte justamente acompañando a su pareja a Estados Unidos a estudiar, y que tiene quizás como una de sus grandes problemas o marcas el hecho de él haber tenido un proyecto de estudiar fuera también y haberlo visto truncado por lo que se denomina ya en los primeros 10 relatos como un papel de mierda, que es uno
de los temas recurrentes que va llevando esto. Y de alguna forma, Roberto un poco llega a Nueva York, primero como acompañante, y los relatos cuentan un poco lo que es esta vida de él en Nueva York, qué significa llegar, para un chileno, llegar a Nueva York en este mundo donde debe buscar qué hacer, dónde ubicarse. Nueva York creo que es algo que podremos conversar después con mis copanelistas. Bienvenido Marco, ahí lo veo también. Aprovecho también de agradecerle a Marco por acompañarnos hoy día. Nueva York es una ciudad que podemos definir de muchas maneras, es fascinante, es monstruosa, es un set de cine al mismo tiempo. Creo yo que pocas ciudades en el mundo deben tener esa característica de que uno puede no haber estado nunca en ella ni en el país donde se ubica, y realmente mirar alrededor y sentirse en un lugar extrañamente familiar, en algún lugar donde sentimos que todo lo hemos visto quizás antes o todo nos suena de algún lado. Una ciudad que se ha convertido en un producto de consumo cultural, sin duda alguna. Y los libros un poquito relatan esta historia de Roberto y de su pareja, de Raquel, y cómo van viviendo ese proceso que es desde llegar a Nueva York hasta seguir, en el fondo, instalándose en una ciudad como esta. El libro que estamos presentando hoy día, el cuarto, que se define como la segunda parte de la segunda temporada, han pasado ya varias cosas. Voy a tratar de hablar de esto sin spoilers, porque sé que hay gente que está partiendo, lo está leyendo, les gusta desde el inicio, porque sé que si yo estuviera de espectador en esto y no hubiera leído los libros, me indignaría y me desconectaría si me spoilean de forma muy, muy brutal. Pero creo que hay algunos elementos bien importantes o relevantes de destacar en este libro en particular, de nuevo en relación a lo que supone la experiencia de Nueva York para un chileno, de nuevo lo que supone la experiencia de estar allá en el contexto también de un estudiante. El primero es que para estas alturas, no voy a decir cómo ni en qué momento para evitar ese spoiler, pero Roberto ha logrado ya entrar a el espacio del mundo universitario, del mundo académico. Él estudia en una institución llamada la universidad, no vamos a decir en qué institución norteamericana se inspira, pero el hecho de que estemos aquí obviamente muestra alguno de esos, da algunas pistas, ¿no? Creo que hay un primer elemento que está ahí, que tiene que ver con eso de la vida universitaria. Si los primeros libros exploran un poquito más esto del estar perdido, a estas alturas ya el personaje de Roberto está dentro del mundo de los estudios de posgrado, lo que supone un poco explorar lo que es la vida universitaria, explorar lo que es la experiencia de enfrentarse, por muy bien a lo mejor que uno le puede haber ido en el mundo universitario chileno, a un mundo académico distinto, en un idioma distinto, con desafíos que son distintos, un poquito convertirse de nuevo, o al menos en mi experiencia, convertirse de nuevo en un estudiante inicial, que nadie lo conoce, que nadie sabe quién es, un poco todos los pergaminos previos o la figura que uno se puede haber ido formado frente a otros también desaparece. Y creo que aquí hay un primer elemento que viene a ser muy importante. Sin duda alguna, la experiencia de todo chileno en Nueva York tiene elementos comunes desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista de este espacio que uno empieza a habitar, pero ciertamente la experiencia de estudiante tiene particularidades que son enormemente relevantes. Tiene algunos elementos de privilegio que hay que reconocer. Yo estudié y agradezco a la entonces CONICET, hoy día NID, porque yo estudié con becas Chile. No habría podido estudiar si no fuera con becas Chile, y de hecho no estudié durante mucho tiempo porque hubo algunos temas ahí con papeles con becas Chile, pero justamente creo que ahí hay un elemento de el privilegio que supone poder estudiar en un lugar como es la Universidad de Columbia en Nueva York, o en el caso de Roberto, la universidad en Nueva York. Y este libro un poco explora eso, y explora eso desde esa vida cotidiana, quizás desde el punto en que ya uno deja de deslumbrarse. Yo me acuerdo de mi primer día en Columbia, cuando no podía estudiar todavía,
ver los edificios nomás y sentir un sobrecogimiento enorme. Y de a poco uno lo va haciendo propio, de a poco ese se va volviendo un espacio que uno de alguna manera humaniza un poquito más. Y hay chistes en torno a eso también, ya hay chistes desde la relación con los profesores y esos profesores que uno empieza a descubrir que son eminencias y algunos que son eminencias que ya están como medio cansados de esto y jugando un poco más, y algunos de los conflictos internos, la política interna académica, todo esto, por supuesto, son hechos ficticios, para que nadie se asusten, ni mucho menos. No estoy revelando ninguna tejimaneje interno de ninguna universidad. Pero creo que ahí hay un elemento clave, y ese es un elemento que en este libro, diría yo, se explora mucho más que en libros anteriores, y por eso me parece tan significativo que sea este el que estemos presentando en este contexto, junto con la Universidad de Columbia. Después hay un segundo elemento que es clave también de comentar y que tiene que ver con la experiencia de Estados Unidos, que yo creo que es algo distinto a la experiencia neoyorquina. Nueva York de alguna forma es no una república independiente, pero un espacio particular dentro del mundo norteamericano. Cuando uno recién llega, yo creo que la primera, para los que no conocíamos Estados Unidos, la primera impresión es que Nueva York es Estados Unidos. Después uno sale un poquito hacia afuera y dice, no, Nueva York es como una isla dentro de Estados Unidos, y después uno empieza si tiene la suerte, como tuve yo, de empezar a conocer otros lugares, se va dando cuenta que cada estado, de alguna forma, tiene particularidades muy, muy propias, y son pequeñas islas o diversas islas dentro de este archipiélago propiamente tal que conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Nuevamente, eso es algo que este libro toca o intenta tocar. Yo cuando vivía en Estados Unidos, y tenía algunos amigos que estudiaban en ese momento en Inglaterra o en Francia, y que sacaban pica porque ellos se iban de un país a otro por el fin de semana, como ocurre en Europa, donde las distancias son más reducidas. En algún momento me obsesioné con que quería conocer los 50 estados. Y me empecé a buscar, para el sufrimiento de mi pareja, que encontraba terrible esto, que yo estuviera buscando cómo, inventándome un panorama para que nos fuéramos a New Hampshire, en vez de ir de nuevo a algún estado que nos hubiera gustado. Después ya se terminó sumando y terminaba ahí inventando panoramas que nos llevaban a Virginia Occidental o a Carolina del Norte, así que fue una empresa, digamos, familiar, pero sí me pareció que fue, como digo, una especie de obsesión inicial que se convirtió en una experiencia maravillosa, porque pudimos conocer al final de nuestra estadía, no los 50, pero sí 30 y tantos estados, donde uno empieza a mirar eso y empieza a descubrir esa diversidad y empieza a descubrir los distintos espacios, las distintas culturas, las distintas prácticas, a veces cosas que hemos descubierto a veces por temas políticos y no necesariamente de la mejor forma, también las podemos empezar a descubrir desde otra medida en tanto uno pueda ir recorriendo esos lugares y conociendo esos lugares. ¿Y por qué lo traigo a colación particularmente hoy día? Porque este libro tiene uno de los arcos que relata, y por eso esta es la única portada que no está situada en Nueva York propiamente tal, sino que en Grand Teton y Yellowstone, en Grand Teton específicamente, es porque en un momento, producto de esto, los personajes se van a hacer un road trip por el noroeste norteamericano, que fue una experiencia de la que yo pude tener también, y recorren desde Seattle, desde Portland, los parques nacionales, Montana, y ahí también hay un juego literario con eso, de poder escribir en torno a esas experiencias, pero también ligándolo con esta historia más grande. La experiencia de la universidad y la experiencia de Estados Unidos, yo diría que son dos temas propios de lo que al menos yo como chileno en Nueva York viví, que están muy presentes en este libro. Y finalmente la tercera que incluiría como una experiencia propia, pero que algunos y algunas también me imagino habrán vivido, tiene que ver con la experiencia de hacer todo esto en pareja, que es algo que, como decía yo, está desde el inicio del primer libro, un personaje que viaja acompañando a su pareja,
en una situación que debo decir, felizmente hoy día es menos inusual de lo que era hace 10 años atrás. Imagino que más hace 20 y hace 30. Hace 10 años atrás todavía yo diría que era más común la figura de la mujer que acompañaba a su pareja hombre a estudiar que lo inverso, y quienes estábamos ahí en la otra lógica generábamos cierto leve, no diría que excesiva, pero todavía leve extrañeza en ese contexto también, y por lo mismo yo diría que hay una constante que recorre el libro, que yo diría recorre los 6 libros, tiene que ver con la gran historia detrás de esto, que se refiere justamente a esa vida en pareja, a vivir una experiencia como esta junto con alguien más que también la está viviendo. Porque yo creo que finalmente la experiencia de migrar de la forma que sea, incluso migrar privilegiadamente, es decir, por decisión propia y con una serie de soportes que permitan hacerlo de manera enormemente grata en muchos casos, es una experiencia siempre muy intensa. Es una experiencia que tiene altos importantes y bajos muy importantes también. Es una experiencia de la que yo diría se habla poco, porque de alguna forma uno siente esto, bueno, de nuevo, la Jime, experta de estos temas, sabe mucho más de esto que yo, pero la literatura ha hablado mucho de esto, de la experiencia migrante y la culpa migrante, de aquel migrante que es quien logra salir y que por lo tanto, como ha tenido la suerte de poder dejar su sociedad de origen, cuando no hablamos de desplazamientos forzados, digamos, de alguna manera siente cierta culpa de no cumplir con respecto a la comunidad de origen. Siente culpa muchas veces de no mostrarse como que esto, estoy hablando de personas que migran justamente gracias al trabajo y el esfuerzo de muchos otros, y por lo mismo ahí hay un tema que se ha trabajado harto de lo que eso ocurre. También yo creo que en este caso ocurre algo similar. Quienes logran irse fuera de Chile con una beca o con el privilegio de ser recibidos y estudiar en un lugar así, de alguna forma cuesta quejarse, cuesta decir, conversar con alguien y decir, pucha, ¿sabes qué? Me siento solo, o pucha, ¿sabes qué? El frío me tiene mal, o pucha, ¿sabes qué? En realidad hoy día no lo estoy pasando tan bien, o pucha, como pareja ha sido complicado esto porque estamos cada uno en su lado, porque de alguna manera la respuesta muchas veces tiende a ser, no debiera, pero puede ser como, pucha, pero bueno, pero te cae, pero estás en Nueva York. Es como, ojalá poder tener frío en un lugar como ese. Y es verdad también, y es verdad, pero como digo, ese juego es bien complejo. Entonces, de alguna forma creo yo que algo que toca mucho esta serie y que toca en particular este libro, tiene que ver justamente con el desafío que supone ser pareja en una experiencia como esta, con las problemáticas ¿cómo se llama?, que forman parte de ese proceso. Yo pienso también con los aprendizajes que uno va adquiriendo si está con los ojos lo suficientemente abiertos, y también, sin duda alguna, con los riesgos y los peligros y cómo eso va formando parte de la experiencia. A mí siempre me preguntan, ¿esto es una comedia? Yo siempre pienso esto como una sitcom, como estas series cómicas de 20 minutos que uno ve en la tele, no porque solo hay tantas que son en la ciudad de Nueva York, pero sin duda alguna creo yo que una buena comedia es capaz de, entre risas, que creo yo que es lo que genera un libro como este, poder tocar algunos temas un poquito más profundos de nuestra vida. Y, y volver a esto y poder haber vuelto en su momento yo a escribir estos libros que están alimentados de mis años previos en Nueva York, poder conversar. Hoy día, hace un ratito, antes de empezar con Muriel, comentábamos que espacios como estos son buenas excusas para volver, que es lo que algo uno quiere, lo que uno muchas veces quiere hacer, como volver a... Yo sé que de hoy ya no es el Nueva York en el que yo viví, y de alguna forma ya no se puede volver a ese Nueva York, porque el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio más bien de memoria y sobre todo de nuestra propia historia. Eh, yo soy historiador de formación, soy historiador, a lo que me dedico, y de alguna forma creo que aquí también hay un ejercicio histórico sobre la propia vida, que de alguna manera ha sido la forma en la cual he podido aprender y procesar lo que fue mi vida allá.
maravillosamente, y como digo, porque a veces Disney sí tiene razón y la magia sí existe, ese ejercicio terapéutico se ha podido convertir en una saga de libros, que es algo que no me habría podido imaginar, y hoy día celebramos en ese sentido este cuarto libro, por lo cual vuelvo a agradecerle tanto al Centro Global de Columbia como al resto de los panelistas y a todos quienes están aquí conectados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante. Yo me imagino que las experiencias de ustedes cuatro son iguales y totalmente diferentes a la vez, porque Nueva York, cada esquina, cada cuadra, cada lugar es algo diferente. Y es una ciudad que se está reinventando siempre. De esto quería preguntarte a ti, Marcos. A ti te tocó, me parece, por los años, cuando entró como alcalde Giuliani, tolerancia cero. No, yo llegué un poquito después, ya él era estrella. Yo llegué el año 92, el 92, y volví el 96, así que estuve esos 4 años. No, y es como tú dices, pues hay una experiencia distinta y común al mismo tiempo, y eso es lo que yo aplaudo del libro, que tiene como esas luces, ¿ah? Que uno reconoce familiares, pero distintas. Así que entretenido lo que contaba ahí Rodrigo. Es muy interesante escucharte decir que Giuliani era la estrellita, después como vimos su declive en los últimos años, pero eso es otro tema. Otro tema. A propósito de eso, quería preguntarle a la Jimmy, a ti te tocó la elección de Trump. ¿Se vivía en ese minuto, tú alcanzaste a ver esa división que después vimos que pasó en la gente? ¿Cómo fue eso? Además que Claro, todo contra la Hillary, contra la mujer. claro, yo estuve para la elección para la campaña y la elección de Donald Trump, que fue el 2016. Y también estuve el 2017 cuando era el presidente en ejercicio, en el fondo. Y fue bien interesante porque mi pareja nació en Estados Unidos, es estadounidense, entonces él vota. Entonces, por ese lado fue como entretenido porque él siempre votaba acá en Chile porque vivía acá, pero iba a la embajada, entonces eso no es tan emocionante. Versus ese año que, claro, lo acompañé como al centro de votación, votó. Nosotros somos, yo no porque soy chilena, pero él es demócrata, muy comprometido como con la cultura demócrata también en Estados Unidos, y en una universidad como Columbia, donde en general la tendencia política es más demócrata que republicana. Con la diferencia que yo estudiaba antropología, donde todos mis compañeros votaban por Bernie Sanders, o sea, ni siquiera por la Hillary, y George, mi pareja, que estudiaba en políticas públicas, que efectivamente eran todos más como Hillary, y el único como resquicio o reducto republicano que hay en la universidad, que es la escuela de negocios. Entonces sí teníamos como una visión de todos los espacios políticos, pero la verdad es que Nueva York es una ciudad bastante liberal, donde los reductos republicanos son reductos. Entonces no teníamos una percepción clara ni tampoco honesta de la realidad. Nosotros ese día fuimos a votar completamente convencidos que iba a salir Hillary. Era tanta la libertad que se sentía que fuimos como con la chapita, me acuerdo, de Hillary. En Estados Unidos uno puede llevar parafernalia para votar, a diferencia de acá en Chile que no se puede. Y no sé, ni siquiera prendimos la tele para ver, hasta que de repente se empezó a sentir como en nuestro edificio, en el ambiente que había como en la calle, que estaba pasando algo que nadie se esperaba, y ahí, claro, prendimos la tele. Iba ganando Trump por bastante, o sea, ya había perdido la Hillary, y yo creo que eso fue como un aprendizaje importante para nosotros para después aplicar acá en Chile, que es que uno se autoalimenta de su propia identidad. O sea, uno elige con quién comparte,
si uno tiene ciertas afinidades políticas, uno elige cierta universidad, y así en una ciudad, que eso se nota súper harto en los libros de Rodrigo, que es una ciudad muy liberal, donde los límites de lo políticamente correcto están muy fijamente dispuestos, y absurdamente también se corren de la nada. Que eso también es lo interesante de Nueva York, que está todo el mundo políticamente correcto hasta que alguien en el metro te grita algo, o te tira algo, o pasa alguna de esas como cosas absurdas de Nueva York. Y ahí obviamente nos dimos cuenta que habíamos estado totalmente metidos en nuestra burbuja liberal, y fue súper impactante vivir esa experiencia en Colombia, porque los profesores no hicieron clase el día siguiente, estaban como de luto, había una sensación de luto generalizada, la gente lloraba en la calle, algo muy, no sé, para mí fue bien impactante esa sensación. Y también después de eso, que nunca nos había pasado, sí vivimos algunas situaciones que se podrían decir de xenofobia, mezcladas con un poco de racismo, que antes que en nuestros 3 años posteriores nunca habíamos experimentado en la ciudad, porque estaba todo bastante tapado, y ya con la elección de Trump esa división por lo menos fue más palpable, y hubo personas que se sintieron con la libertad de tal vez hacer o decir cosas que antes no decían. Así que eso fue como mi experiencia con la elección. Pero hay cosas del libro de Rodrigo que me encantan, porque son sutilezas muy pequeñas, un poco de lo que decía Marcos, que yo creo que hacen de la ciudad lo que es. Como en el primer libro hay un capítulo de los corredores de propiedades, que me encanta, y siempre le digo a la gente que ha vivido en Nueva York que lo lea, porque en Nueva York hay como no sé, creencia generalizada de que los real estate agents te estafan, y todo el mundo los odia, pero igual todo el mundo los usa. Entonces hay como esa hostilidad neoyorquina tan propia, de que todos los neoyorquinos los odian, los insultan, uno les pide un dato de algún corredor de propiedades bueno y te dicen no, son todos lo peor. Y ese capítulo, no voy a spoilear, pero eso ya es del primer libro, así que igual puedo spoilear un poco, pero es muy divertido. Y creo que habla de experiencias comunes de la ciudad. Y también cómo se cuela todo lo político, el machismo también en la relación de Roberto y Kel, que como que se explica muy bien viviendo en una ciudad que a los chilenos nos lleva al límite a veces de nuestros roles tradicionales, de cosas que damos por sentado. Claro, a Rodrigo le tocó ser la pareja de la chica que estudiaba, a Roberto le tocó ser la pareja de la chica que estudiaba, y a mí me pasaba al contrario, a mí todo el mundo creía que yo estaba de acompañante, que no hay nada malo en eso, pero sí a veces me generaba cierta frustración, porque me veía como constantemente sacando como el certificado de estudiante para comprobar que ese era mi lugar, o que yo podía habitar ese espacio en igualdad al resto. Y yo creo que esos siguen siendo lugares comunes para todo, desde la generación de Marcos hasta nosotros. Gracias, Jimé, súper interesante, y quería aprovechar de preguntarle a la Muriel, porque ella vivió una experiencia absolutamente distinta a todos ustedes, porque le tocó estudiar en pandemia. Muriel, ¿tú pudiste aprovechar la ciudad? ¿Cómo estuviste encerrada en una pieza? ¿Valía la pena estar allá? ¿Pudiste conocer compañeros? Por favor, cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, totalmente. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Como decía antes Rodrigo, es para mí siempre un placer hablar de Nueva York, una ciudad que me gusta mucho, que siempre quise vivir, y que yo siento que de alguna manera uno como que intenta mantener esa relación de distintas formas. Quizás en el caso de Rodrigo escribiendo esta serie de libros que es como un poco amarrarse y no soltar. A mí en el caso como periodista me traje mucho en los últimos meses, reporté varias historias y son las que estoy publicando de aquí a un tiempo más, que me hacen sentir que un poco sigo habitando esa ciudad que siento que es como
infinita de escenas, de personajes, de situaciones que pueden ser, que no son quizás necesariamente propias de Nueva York, pero que sí hay muchos como insumos que permiten como ir y también, como decía Rodrigo, esto como de encontrarse con estos espacios que uno puede visitar por primera vez, pero que son muy familiares, porque están muy presentes en la literatura, en el cine, en fin. Y también estoy muy de acuerdo con lo que decía Jimena, esto de llevarte a tus propios límites. Me parece que Nueva York o te encanta, te fascina, te trastorna o te carga y quieres salir arrancando. Y un poco yo creo que uno decide quedarse porque está dispuesto a montones de cosas que quizás yo creo que lo retrata muy bien en este documental de Netflix, la Fran Lebowitz, en donde en el fondo se ríe un poco de como todas las situaciones bien desafortunadas que tiene la ciudad, desde los ratones, desde el metro, que en algunas partes nunca funciona, pero que así todo sigue siendo una ciudad adorable, increíblemente cara, pero que igual nos, en cierto modo, como que nos cautiva así profundamente. Mi experiencia en la pandemia, yo decidí quedarme en Nueva York, yo estaba terminando mi máster, porque la razón por la que en el fondo también me fui fue porque en este lugar sentía que funcionaban los medios que para mí eran de referencia. Entonces sentía que la pandemia, esta como gran historia científica, como siempre quise ver, que era la pandemia, cubierta por esos medios, era como para mí como una escuela en tiempo real, como los periodistas, los editores hacían de esa incertidumbre en el fondo una pauta interesante, novedosa, y ejemplos de eso, por ejemplo, se me vienen así como a la cabeza esta sección que saca de pronto el New York Times, que se llama Desde la Casa, y un poco lo que hace es como rescatar todas las vivencias que cada uno tenemos desde nuestra cuarentena y mostrarnos cuán como fascinantes son también dentro de lo difícil que es pasar a vivir puertas adentro en esta ciudad que uno quiere siempre vivir afuera. O sea, en el fondo, me acuerdo otros momentos de haber ido en Nueva York y nunca me importó mucho dónde me quedaba porque la vida en el fondo en Nueva York siempre se hace afuera, pero ahora todos adentro y creo que ese es uno de los montones de ejemplos como periodísticos que me hizo sentir que estar ahí, ver cómo se enfrentaba esta gran noticia, valía mucho, mucho la pena. A mí me gusta ver a las ciudades como veo a las personas, en el fondo como con estados de ánimo, con personalidades, y creo que tuve como la oportunidad, que fue a ratos muy desafiante, de ver a una Nueva York primero muy asustada, porque nadie sabía lo que pasaba, como esta ola un poco como que se recogía y vivíamos todos como bajo esta sombra a la que en el fondo de la que no podíamos escapar. Al principio Nueva York hay que recordar que fue el epicentro de la pandemia, reunía en unas semanas, me acuerdo que cerca de mi cumpleaños, en abril, era como el epicentro con el 5% de los casos de COVID en el mundo, para todos pasó de ser como la ciudad del espectáculo, la ciudad que nunca duerme, a ser la ciudad de la muerte en el fondo, con estos camiones estacionados por todas partes, con cadáveres congelados, y que fue una escena que desafortunadamente, muy tristemente empezamos a ver luego en otros lugares, pero verla en Nueva York era de alto impacto. Entonces, creo que, claro, pasé de ver a esa Nueva York asustada a ver a una Nueva York que luego estaba muy enojada por todo lo que ocurrió con George Floyd, que también a mí me tocó todo el periodo de Black Lives Matter, y a diferencia de lo que he escuchado acá que ocurrió en el estallido, de que en el fondo las calles estaban llenas de gente y pasaron a estar como vacías, allá fue al revés, las calles estaban muy vacías, nadie circulaba, y de pronto volvieron a estar llenas, porque como yo me imagino también como una manera de Nueva York decir, esto a mí me da rabia en el fondo, y me da mucha más rabia que miedo a quizás contagiarme, esta como herida subterránea de la falta de reivindicación y de derechos con la población negra. Me pasó que particularmente en esa, justo como
tiempo después ya, las protestas, haberme, por ejemplo, encontrado, que era como de las primeras veces que yo me atreví a salir después de mi cuarentena, con una protesta hacia la vuelta de la esquina, como en la 114, al lado de Columbia, en una farmacia, así como de las varias que hay, y de pronto, simplemente cruzando la calle, yo estaba ahí en medio de una protesta, porque las protestas ante esta razón, en el fondo se tomaron todos los lugares, no solamente como los lugares protagonistas de la ciudad, sino que por todas partes se asomaban estas como fuerzas, este grito de rabia, de molestia. Y finalmente me tocó ver como una Nueva York recuperada, pero en cierto modo como muy damnificada también, porque también me tocó como, bueno, toda la parte de vacunas, por la misma universidad tuve la fascinante posibilidad de ser voluntaria en un centro de vacunas del Hospital Presbiteriano, porque se necesitan muchos hispanoparlantes para poder explicarles a la población, la población sobre todo de Washington Heights, el barrio como mayormente poblado por latinos, se necesitaban personas para explicarles desde qué decía en el fondo el informativo de las vacunas, los efectos que podía tener esto, hasta indicarles cuáles eran como las etapas que había que seguir una vez que uno recibía la vacuna, la espera, los 15 minutos, en fin, que había que volver porque no bastaba una sola dosis, y los computadores ante esa como avalancha de gente que llega a buscar esta vacuna, obviamente se hacían nada, y estar ahí fue para mí de nuevo como un momento en el que me sentí tremendamente como afortunada, no solamente como en lo periodístico, estar ahí, mirar cómo pasa como la historia que está ocurriendo en tiempo real, sino que también porque solamente con un poquito de esfuerzo uno podía entregar como una experiencia mucho más culturalmente competente, como más humana, en esa como atención médica que era para algunos recibir la vacuna que los iba a salvar del virus. Pero digo como Nueva York recuperada pero damnificada, porque también me tocó ver cuando los bares y centros de jazz empezaron como a reabrir, y me acuerdo que con un grupo de compañeros también dijimos, ya vamos, y esa noche nos quedamos hasta que cierren todos los lugares, y hasta el final, y como era antes de la pandemia y qué sé yo, y llegamos con toda como esa energía, esa motivación, pero los lugares ya no eran los mismos, porque tampoco podían, ya no tenían en el fondo la gente que trabajaba en estos espacios, los aforos también eran distintos. Entonces es como un poco ver también, ser testigo de este como reacomode de la ciudad, y ver cómo a pesar de todo el daño, de esta herida profunda, que en el fondo responde a distintas razones, la ciudad vuelve a su manera, a su modo, y sentimos como una relación distinta en los que la vimos, en el fondo como sin maquillaje, porque como que la vimos como realmente era, en crisis, pero también como en mucha como humanidad. Gracias, Muriel. Me lo puedo imaginar, debe haber sido algo tan bizarro. Quería preguntarle, no sé si les pasó a ustedes que cuando uno se va fuera de Chile le baja un patriotismo de locos. Me acuerdo de uno de los capítulos de tu libro, Rodrigo, cuando hablas del 18. ¿Cómo le explicas a los gringos que el 18 no es un día, es un mes, es un concepto, es el fin de año? Para mucha gente hasta antes era ropa nueva. Yo me acuerdo cuando me fui, tenía la bandera de Chile colgada arriba de la cama, y es una cosa que en Chile, viviendo acá, nunca la sentí, era afuera. Y además quería preguntarle, ¿qué sabía la gente, su gente de Chile? Porque en las distintas épocas Chile ha cambiado de imagen. Empecemos por Marcos, que está un poquito más atrás en el tiempo. Bueno, yo creo que eso es parte del provincianismo que nos pasa a todos cuando nos vamos a Nueva York. Nos creemos acá bacanes y de elite poco menos, y allá nos pegamos un costalazo y nos aferramos a la cordillera de los Andes, no sé, a cualquier cosa,
es un poco quizás patético. Eh, pero respecto a tu segunda pregunta, nada, nada. Yo tenía compañeros, yo estaba en la escuela de ingeniería, en Operations Research, que es como matemática aplicada, y tenía compañeros indios, rusos, chinos, que Chile no es nada, nada, no había que explicar hasta lo más básico, lo cual más duro era para uno, más provinciano se sentía, realmente uno era como la Carmela. Eh, y bien, pues, eso fue parte del proceso, por lo menos del primer costalazo. Después uno se va recuperando, pero al principio es así. Rodrigo. Yo diría o sumaría a lo que dice Marcos también que hay un tema de desarraigo. Yo creo que hay un tema de desarraigo de finalmente de buscar. Yo creo que muchos, al menos la experiencia mía, es las primeras amistades son chilenos que uno conoce, que uno lo invitan al picnic de los chilenos, hay ciertas comunidades allá también establecidas. Y bueno, y de ahí un poco cierto elementos donde entra la conexión. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo que hacía mucho, yo no, porque no soy un gran fan futbolístico, pero los partidos del Colo, la Chile, la Cato, de la selección, eran como temas que reunían también a mucha gente. De hecho, son chistosos esos relatos. Yo hago en todas las temporadas del libro hay un 18 de septiembre special, que es como un especial de fiestas patrias, y un poco juega con eso, con este rollo de tener que ir a esos lugares. Yo me acuerdo de una fonda como en Brooklyn, horrible, llena, carísima, y era como, pucha, tengo que ir, y poniendo el chileno corazón, y uno como que, no, a mí no me gustaba mucho, pero tiene un poco de eso. Yo creo que hay un elemento de arraigo importante, que también si uno va abriéndose, y yo conocí chilenos que les gustaba solo juntarse con chilenos, pero uno después, creo yo, va pudiendo superar también de alguna forma, en el buen sentido de la palabra. De hecho, con la Jime, siempre nos reímos que nosotros coincidimos allá bastante años. La Jime estudia en la Escuela de Antropología en el campus central de Columbia, yo cruzando la calle en Antropología y Educación en Teachers College, y no nos topamos tampoco. Y eso también tiene que ver, yo creo, con esa posibilidad, a pesar de que lo lamento profundamente, tiene que ver con eso también de que uno pueda ir abriendo. Y respecto a lo que conoce la gente de Chile, yo te diría que es irónico, porque en ese entonces muy poco, sin duda alguna, como que mucho interés en saber que era este país que sonaba de alguna forma, pero después de que yo me he ido, yo diría que sobre todo mis amistades allá, les ha resonado mucho más, en parte quizás porque ya conocen a alguien que es de Chile, pero porque creo que los procesos posteriores que se vivieron del 17, 18 en adelante, han sido bastante más notorios quizás de lo que eran antes de esa fecha. Absolutamente. Cuando yo me fui solamente me preguntaban o de Pinochet o de las uvas envenenadas. Era lo único que se sabía. Por suerte después aparecieron los futbolistas y otras cosas. ¿Jime? Estaba muteada, perdón. Sí, a mí me pasó algo un poco distinto igual, porque yo nací en Chile, pero a los 9 años me fui a vivir a El Salvador y después a Ecuador, y volví a Chile cuando tenía 16, 17 por ahí. Entonces yo siempre sentí que, o sea, tenía muy consciente que Chile era un país isla en Latinoamérica. El resto de Latinoamérica comparte, no sé si es un imaginario o incluso vínculos familiares. Yo tenía amigas en Ecuador que sus papás estaban casados con una colombiana, o había más, no sé, siento que había más conexión, versus el Cono Sur, que es Chile, Argentina, Uruguay, que son países más aislados del resto de Latinoamérica. Y yo de sentirme acá muy extraña, porque a pesar de que nací acá, era la que hablaba raro, era la ecuatoriana, básicamente esa era mi etiqueta cuando llegué aquí al colegio. Y en Nueva York, por coincidencias de la vida y porque el universo es extraño, el primer día yo no conocía a nadie, iba caminando por el campus y me
choqué literalmente con un amigo mío de cuando tenía 11 años del colegio en El Salvador. Hasta el día, o sea, Roger Terán se llama. Y aparte era mi vecino. Y Roger estaba estudiando en Colombia, igual que yo, y era su primer día, tampoco encontraba el edificio donde iba a ir. Entonces, de alguna manera me conecté con personas de mis amigos de la infancia que estaban ahí también estudiando, y me incorporé rápido como al mundo de latinos, más de lo que hice al mundo de chilenos. Entonces me salté varias, me faltó, o no sé, pero no habité muchos espacios. Y leyendo el libro de Rodrigo, incluso a veces conversando con Rodrigo, me doy cuenta que, claro, yo no, el 18 de septiembre, el picnic de Central Park, como que no me incorporé tanto en esa comunidad, pero creo que fue porque Nueva York me dio la posibilidad de conectarme con una parte de mi vida que estaba un poco tapada, porque yo llegué a Chile y rápido, como le digo yo, blanquear el acento, no hablar como ecuatoriana, vestirme como chilena, todas estas categorizaciones que se hacían, entonces para calzar, había dejado eso de lado, y Nueva York a mí me dio la oportunidad de volver a conectar, no solo con esas personas, sino que con esa cultura que fue la cultura de mi crianza, entonces igual importante. Pero igual iba a San Anthony's Bakery en Queens a comer empanadas de pino y a comprar marraqueta. Así que eso sí, pero lo otro para mí fue un poco distinto. Es que las marraquetas se extrañan terrible. ¿Muriel? Sí, no, o sea, claro, a mí también me dio harta risa, encontré que era genial este capítulo de Prospect Park, y donde también como que aflora todo lo patriota que uno lleva adentro, y me acordé mucho de, yo no sé si ustedes, Rodrigo y Jimena, ubicaron o comieron las humitas de Irene, que es como un dato así que todos los chilenos se pasan, que es como un WhatsApp que está guardado como Irene Pomaire. Y yo me imaginaba que era de Pomaire, Irene. Y dije, curioso que alguien de Pomaire esté vendiendo humitas en Nueva York, entonces quiero conocer un poquito más de ella, y me acuerdo que me dieron el dato para comprar humitas, porque todos siempre me preguntaban, bueno, ¿y qué se come en Chile? Entonces yo les intentaba explicar, pero la explicación de la humita como que no la entendían, entonces les explicaba que era con una hoja de maíz que se agarraba, entonces ya dije, los voy a invitar a comer humitas, pero no me pidan que haga yo la humita, yo voy a conseguir esa humita. Y así fue como llegué hasta a este dato de Irene, y un día conversé con Irene, y conversé varias veces, porque en algún momento incluso estuve trabajando temas como de cocina, me gusta también como poder contar historias como de raza, también a través de la cocina, de productos, y conversamos de cómo ella hacía el pebre, y de cómo ella intentaba como replicar el sabor de la humita, pero en el fondo las hojas que tenía que podía conseguir en Queens nunca eran como las del tamaño de la humita chilena, entonces ella se las arreglaba, pero igual había una comunidad grande que siempre le pedía, y yo creo que en el fondo también aflora eso, como de querer generar un poco como ese espacio de pronto, y volver a uno como a ese origen, ya a esa conversación que no tenéis que explicar, y que a mí, en mi experiencia en lo particular, en mi programa éramos dos latinas, la otra latina es una compañera brasilera, y la verdad que Latinoamérica, de hecho una vez una compañera nos preguntó, bueno, pero ustedes se conocían, como en el fondo como si viviéramos casi que en la misma calle, porque ella vivía en Brasil y yo en Chile, y en el fondo yo creo que mi experiencia en Colombia fue mucho más como no tuve tanto la oportunidad como como en mis relaciones con mis compañeros, como de encontrar ese lugar. Creo que lo encontré más por otras circunstancias, que fue el estallido social, y que nos hizo a los chilenos que estábamos estudiando en ese momento juntarnos, conversar, intentar como entender lo que era inentendible, y poder como compartir un poco esas dudas que teníamos, y también porque era algo que a mí, al menos mis compañeros me preguntaban, bueno, pero tu país supuestamente era como todo tan tranquilo, como que no pasaba nada, y de pronto está toda la atención, sobre todo de medios ahí sobre Chile, cuando Chile llegó también al podcast de Daily, todos
como, oye, pero Chile, como Chile tu país, claro, sí, era precisamente mi país el protagonista de ese capítulo. Y yo creo que en el fondo esa fue mi instancia de sentirme un poco más, de volver como a Chile. También, por ejemplo, ahora hay una dulcería, la dulcería, que es como una pastelería que está al lado de Colombia, que la dirigen dos chilenos, y ahí también era un espacio donde uno iba a comprarse una marraqueta, un pedazo de pay de limón, tenían, no sé, empolvados y otras cosas, y usualmente tú ibas y había un chileno sentado, y el dueño se encargaba también como de presentártelo, y eso es como mi propia experiencia de la chilenidad, pero sin duda creo que uno busca también esos espacios, y el 18, probablemente los 18 que celebré como con mayor con mayor emoción, o con mayor como buscando como que los detalles, la empanada, qué sé yo, lomitas, fueron los que viví fuera de Chile. No busca, yo creo que esos elementos para sentir y recrear un poco el propio lugar. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Me encantaría conversar con ustedes horas de horas, porque esto da para largo, pero antes de despedirnos quería, Rodrigo, pedirte por favor que nos digas cómo podemos conseguir tu libro, cuándo vienen los próximos. Perfecto. Primero que nada, de nuevo, volver a dar las gracias y agradecerle tanto a Marcos como a Jimena como a Muriel. Creo que además esto permite ir viendo este ejercicio histórico, incluso los lugares que Muriel comentaba, que algunos, yo me asocio más, claro, con San Antonio's Bakery, con lugares que uno conoce, que uno sabe hoy día que quizás ya no existen. Bueno, ¿para qué decir después de la pandemia? Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy día. El libro se puede encontrar, bueno, está en librerías en general, en todas las grandes librerías, pero en el sitio web de Trayecto, de la editorial Trayecto, que es trayecto.cl. Es trayecto.cl, ahí uno entra a la parte de editorial y están todos los libros de la editorial Trayecto. Entre ellos está también Diosas de lo Íntimo, de Jimena Villal, que también lo podemos recomendar. Y ahí se pueden encontrar todos los libros. Los 4 están también en librerías, pero en la página se aseguran que estén y generalmente están con algún descuento. Así que aprovecho de pasar el dato ahí. Trayecto.cl es el lugar. Gracias a todos, un placer haberlos tenido, se pasaron. Chao, Chao. chao. Chao, chao, felicitaciones. A ti, gracias.